Audime conditor, nostras preces confletibus, in hoc sacro jejunio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Celebramos en este día la vigilia de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo. La fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, que la Iglesia la celebra el 29 de junio, tiene una vigilia de preparación para celebrar una fiesta tan grande como en muchas otras fiestas. La de San Juan Bautista tiene vigilia, pero la vigilia no es por celebrar una vigilia, sino que es una invitación que la Iglesia hace para que nos preparemos en ayuno y en oración. Es decir, que la Iglesia en las vigilias, como hoy, nos invita a hacer penitencia, a hacer ayuno, porque mañana hay una fiesta por fecha. Mañana 29 de junio es la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo. Por lo tanto, desde el 28 en la vigilia, la Iglesia nos invita a prepararnos en oración para esa celebración, porque estos, Pedro y Pablo, son pilares de la Iglesia, justamente lo que vamos a ver en esta vigilia y también pues ya en la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, que son dos columnas principales en la Iglesia. Tal vez nos pudiéramos preguntar por qué se celebra en una misma fecha a los dos santos. Y pudiéramos partir de entender que estos dos santos, pues obviamente llamados por Cristo, primero Pedro, que era un pescador, el Señor lo llama, sígueme y te haré pescador de hombres. Y a Pablo, a este Saulo de Tarso, el Señor también lo llama, con la diferencia de que a Pedro lo llamó cuando Cristo estaba en esta tierra, vivo como nosotros. A Pablo lo llama después de su resurrección e incluso de la ascensión al cielo. Y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Dice, soy Jesús a quien tú persigues. Jesús ya se había muerto. Pero Saulo de Tarso perseguía a los cristianos o a los discípulos de Cristo. Y el Señor le dice, ve a Damasco y allá te dicen lo que tienes que hacer. Jesús lo llama. Llamó a Pedro, te haré pescador de hombres, de almas. Ahora a Saulo, ve que en Damasco te van a decir lo que tienes que hacer. Y ya a Pedro le confía entonces la tarea de ser la roca. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Los dos cambian de nombre. Simón, hijo de Jonás, se llamaba Simón. Pero Cristo le dice, ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Pedro o piedra, roca firme. A Saulo ya no se va a llamar Saulo, ahora se va a llamar Pablo. Pablo, ya no el Saulo de Tarso, ahora es el Pablo que va a anunciar el Evangelio. Ya lo vemos que Pedro tiene las llaves del reino de los cielos, porque Pedro le confió Cristo las llaves. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Por eso decimos que San Pedro está en la puerta del cielo, abriéndonos, esperándonos para que entremos allí, o para mirar quién entra también de allí. Mientras que Pablo es la espada, porque la valentía de Pablo es tan grande que es espada de doble filo, con su palabra, con su predicación de ir a convertir a los gentiles. Entonces aquí ya está otra diferencia, y es que este Pablo
va a predicar a los de fuera, a los gentiles, a los paganos. De hecho, ese Pablo, por su valentía, va a criticar a Pedro, que Pedro no tiene la valentía que tiene Pablo. Pedro se dedica más a predicarle a los judíos, a los suyos, pero cuando se trata de predicarle a las autoridades, como que eh, él duda, y Pablo le dice, no, tiene que hacerlo con veracidad. Entonces estos dos, Pedro y Pablo, pues van a ser los fundadores de la iglesia de Roma. Los dos llegan a Roma. Los dos llegan al lugar donde estaba la potencia, el imperio. Y los dos van a evangelizar ese imperio, esa potencia de aquel entonces, donde pues la filosofía, la idolatría misma estaba tan fuerte. Y Pedro entonces, pues aceptando, recibiendo de Cristo y aceptando la misión de anunciar el Evangelio, este Pedro, hoy lo vemos en el Evangelio, Juan capítulo 21, Pedro se compromete a apacentar el rebaño. Y es el rebaño de Dios. Cristo le dice, ¿me amas más que estos? Pedro, ¿tú me amas? Sí, yo te amo, Señor. Apacienta mis corderos. Son las dos respuestas que Pedro justamente le da, sí te amo, y Cristo le dice también, apacienta mis corderos. La primera vez dice, apacienta mis corderos. La segunda también dice, apacienta mis corderos. Pero en la tercera vez, este Simón Pedro dice, o recibe de Jesús mejor, apacienta mis ovejas. Hay una diferencia entre los corderos y las ovejas. Los corderos son más pequeños y las ovejas son más grandes. Entenderlo como la mamá de los corderitos. Y vamos a encontrar allí entonces que ese Pedro tiene una misión especial. Pablo tiene una misión también especial, pero diferente, complementada más bien con lo que hace Pedro. Pablo complementa la tarea de Pedro. Entonces, en primer lugar, que ¿por qué se celebra la fiesta de los dos? Porque son pilares, son fundamentos de la iglesia. Y pues los dos van a Roma, van a evangelizar, y llegan allí, llegan a evangelizar una sociedad donde, pues de Dios y del cristianismo menos, no sabían nada. Que existía un Dios, tal vez sí, pero no conocían del cristianismo, no conocían mucho del Creador. Pues estos, Pedro y Pablo, van a enfrentarse a ese monstruo grande. Incluso van a dar la vida porque mueren por la causa de Cristo. Pedro entonces al recibir la tarea de Cristo de anunciar el Evangelio, de pastorear los corderos y las ovejas. Ahí encontramos un poquito la diferencia entre pastorear al pueblo de Dios y pastorear o tener autoridad sobre los otros apóstoles, sobre los otros 11. Bueno, ya después cuando eligen a Matías en reemplazo de Judas. Pero ese Pedro tiene esa autoridad, incluso la tiene sobre el mismo Pablo. Que Pablo escucha a Pedro, le obedece a Pedro. Pedro tiene la autoridad y aunque Pablo es de armas tomar con la espada, muy valiente, pero le tiene respeto a Pedro porque es la autoridad. Pues este Pablo, el conocido Saulo de Tarso, que fue bautizado, pues va a predicar a los gentiles, va a predicar a los paganos, a los que no han sido circuncidados, no son judíos. Y este Pablo entonces también, de Dios que ha recibido esa misión, este Pablo va a ser coronado por el mismo Cristo con la corona de gloria, obviamente. El Papa Benedicto XVI, hablando de estos dos, en una homilía por ahí en el año 2012, hablaba de estos dos y decía que en el caso de Pablo, lo ha puesto igual que a Pedro,
y como columna del edificio espiritual de la iglesia. Lo ha puesto en las mismas condiciones, o mejor, en la misma misión de anunciar el evangelio a los dos, aunque a uno a gentiles, Pablo a gentiles, y Pedro a los judíos. Pero los dos son columnas espirituales de la iglesia. Y ambos van a padecer en Roma, detenidos en prisión, porque a los dos efectivamente los meten en la cárcel, con la diferencia ya de Pedro, que Pedro pues sus últimos años en Roma, aunque también en prisión, va a morir en martirio, va a ser crucificado, este Pedro va a ser crucificado con la cabeza hacia abajo en cruz en el año 64. Es la persecución que tienen estos por la causa de Cristo, por predicar el Evangelio. Pedro, pues muere en el año 64 crucificado. Pablo, bueno, antes de hablar de Pablo, recordemos que Pedro fue enterrado en la colina vaticana, pues en ese momento no existía lo que hoy es el Vaticano, pero fue enterrado allí y después, en ese mismo lugar, pues se va a construir lo que hoy sí efectivamente está la Basílica de San Pedro. Ahí, que era una colina, y Pedro va a ser sepultado allí después de que lo han crucificado por la causa justamente de Cristo. Pablo, 4 años después, bueno, 3 años después, en el año 67, Pedro fue en el 64, Pablo en el 67. Y este Pablo, pues, este va a morir decapitado, le quitan la cabeza a Pablo, y Pablo, pues, va a morir obviamente por la causa de Cristo también, y donde es sepultado también, pues allí se va a construir la Basílica de San Pablo extramuros. Los dos, dice el Papa Benedicto XVI, son patronos de Roma y representantes del Evangelio. La tradición cristiana los ha considerado inseparables, aunque tenían defectos, y estos dos tuvieron sus diferencias, pero juntos van a representar todo el Evangelio de Cristo. Todos juntos van a predicar el Evangelio de Cristo. Y el Papa Benedicto XVI hace una similitud o una relación con los dos, los dos hermanos, los dos primeros hermanos de la Biblia, que son Caín y Abel. Y el Papa Benedicto XVI dice, son la versión contraria de Caín y Abel. La primera pareja de hermanos, Caín y Abel, nos muestran el efecto del pecado. Caín terminó con su hermano Abel, fruto del pecado. Mientras que la situación de Pedro y Pablo ha construido un nuevo modo de ser hermanos por la gracia del Evangelio de Cristo que actúa en ellos. Pues es una relación que el Papa Benedicto XVI de una forma interesante hace acerca de estos dos santos. Y recordando entonces la misión de Pedro, también la de Pablo, pero centrándonos un poquito en la tarea de Pedro, recordemos que Pedro tiene la misión de apacentar, de confirmar en la fe al pueblo de Dios. Esa es la misión del Papa, esa es la misión de, de Pedro y tiene que ser la misión del Papa. Apacentar, cuidar, ahuyentar el lobo, ahuyentar todos aquellos que quieren hacerle daño a las ovejas y prevenirlas de los errores. El Evangelio de Juan, el capítulo 21, nos presenta a este Jesús: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Se lo está diciendo a Pedro. Tú, Pedro, tienes una tarea, vas a continuar la obra, la misión, lo que yo he iniciado, vas a continuarlo. Ese Pedro. También le va a ayudar Pablo, los otros apóstoles. Pero como hoy hablamos de estos dos pilares fundamentales de la iglesia, pues veamos que nosotros como pueblo, pues debemos dejarnos apacentar por los ministros de Cristo, los verdaderos ministros de Cristo, cuando actúan en nombre de Cristo. Porque la tarea de Pedro es apacentar el rebaño, los corderos, las ovejas. Pero si Pedro se ocupa más de apacentarse a sí mismo,
se olvida de Cristo y se olvida de las ovejas, se olvida de los corderos, pues entonces ya no está actuando en nombre de Cristo. Ahora está predicándose a sí mismo, ahora está viviendo él como señor de algo, como si fuera dueño de algo, pero no como siervo de Cristo. El Papa tiene que ser el vicario de Cristo, el que obedece a Cristo, el que ama a Cristo y amando a Cristo hace que otros también amen a Cristo. Esa es la tarea del Papa. Y si no lo hace, entonces ya no es vicario de Cristo. Al contrario, está siendo un contrario de Cristo y no está apacentando el rebaño de Cristo, sino el rebaño de otro, que no es el de Cristo. No son sus ovejas. Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y si no reconocen esa voz, pues no van a seguir. Y hoy la iglesia, nosotros, la iglesia, tenemos que mirar, escuchar la verdadera voz del verdadero pastor. El que habla en nombre de Cristo, tenemos que diferenciarlo del que habla en nombre del hombre, del humano, del terreno, pero no de Cristo. Y debemos dejarnos apacentar, pero también debemos orar por los pastores. Porque recordemos que nosotros hacemos parte de la iglesia que es una santa, católica y apostólica y viene de los apóstoles. Hacemos parte de esa iglesia que viene de los apóstoles y los apóstoles pues tienen que ser o cumplir la misión de Cristo. Y si no la cumplen, entonces el pueblo, nosotros, orando por ellos para que el Señor como que los vuelva otra vez al lugar donde tiene que estar, a la tarea, a la misión que les ha confiado, pues esa es nuestra misión, orar para que Cristo, el dueño de la iglesia, vuelva otra vez a los pastores, a los apóstoles, hoy los obispos, a cumplir la misión, para que no hayan Judas hoy en la iglesia, porque lamentablemente hoy hay muchos Judas interesados de otras cosas, como Judas, interesados del dinero, interesados del poder, de sus placeres, interesados por quedar bien con el mundo, pero no les interesa Cristo. Se han infiltrado muchos Judas en la iglesia y le están haciendo mucho daño a la iglesia y muchos ciegos obedeciendo justamente a estos falsos pastores. Pues hoy oremos por nuestra iglesia, oremos para que venga un papa santo, legítimo, un papa que en verdad denuncie las herejías, que no se quede callado como un perro mudo, que aquí no ha pasado nada, las herejías de Bergoglio no son herejías, no pasó nada, que las denuncie y que diga ese es un falso, un impostor, y todos los que no digan nada pues van a ser igual, impostores. Que venga un papa santo, legítimo y que denuncie toda esa perversión que ha existido y que existe hasta el momento en el Vaticano y que ninguno se ha atrevido a decir nada por miedo, porque no es por otra cosa, por miedo a perder el puesto, a que los critiquen. Pedro da el ejemplo, morir por Cristo en la cruz. Pedro entiende que su maestro murió por la verdad y él por su maestro y por la verdad también tiene que morir y dar la vida para que otros también entiendan que por Cristo pues vale la pena morir para ir al cielo. Pues orando nosotros como iglesia, pidámosle al Señor para que haya un Papa santo, legítimo, obispos santos, valientes a la hora de defender a Cristo, a la doctrina de la iglesia y para defender también al pueblo de Dios. Lloremos pues también por los sacerdotes en este día, preparación de la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, para que con valentía y ante todo unidos a Cristo podamos amar la iglesia y defender al pueblo cristiano. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Cor tuum regnavit, o Marie.